pasado 402 años del terremoto con mayor daño en nuestra ciudad, con una intensidad de 8.4 en la escala de Richter, desapareciendo parte de Trujillo. Vamos a hablar del terremoto de 1619. Hola, mi nombre es Juan Castañeda Murga, soy arqueólogo y maestro en historia. Les voy a hablar sobre el terremoto del 14 de febrero de 1619, conocido más como el terremoto de San Valentín. El jueves 14 de febrero de 1619 acaeció un violento terremoto que trajo abajo 83 años de construcción de la ciudad de Trujillo. Según los testigos de la época, no quedó piedra sobre piedra, ¿no? Es decir, desapareció toda la arquitectura fundacional de la ciudad. Pero documentos que hemos hallado en el Archivo Regional de Trujillo demuestran que esa frase fue una exageración, ¿no? Hubo casas que sobrevivieron, ¿no? Maltrechas, pero enyestas. La cifra de víctimas se estima que fue de 400, ¿no? Que equivale a un porcentaje considerable debido a que la ciudad tenía apenas 3.000 habitantes. La cifra de víctimas, según Antonio de la Calancha y según el cronista franciscano Córdoba y Salinas, ¿no? Se estima que fue alrededor de 400 víctimas, lo cual en porcentaje es alto, ¿no? Debido a que la ciudad tenía apenas 3.000 habitantes. La noticia llegó a Lima el 23 de febrero, ¿no? Ese mismo día, el virrey Francisco de Aragón, príncipe de Esquilache, escribió una carta al cabildo ordenando que decida si se trasladaba a la ciudad, ¿no? Pero 2 días después escribe otra en la cual determina, ¿no? que se traslade la ciudad a otro lugar y que el cabildo escoja a dónde se deba ir. Los censos eran préstamos hipotecarios, ¿no? Mediante el cual la persona que solicitaba pagaba un interés, ¿no? Pero ese interés aparecía en la escritura como una donación, ¿no? Esto porque ante los ojos de la iglesia, digamos, sería cobrar un interés sería agio y usura, ¿no? y por lo tanto un pecado. Entonces, muchos de los inmuebles de la ciudad de Trujillo estaban grabados con censos. Entonces, si se trasladaba la ciudad a otro lugar, significaba para las órdenes religiosas empezar desde cero. Según actas de cabildo, ¿no? Por ejemplo, las más tenaces opositoras fueron las monjas del convento de Santa Clara, ¿no? Al final se decidió que la ciudad no se trasladaría a otro lugar y como ave fénix se reconstruyó sobre sus ruinas. El cronista agustino, Fray Antonio de la Calancha, nos da muchos detalles de sucesos ocurridos en aquel evento. Por ejemplo, nos cuenta que el escultor Bernardo de Jaramillo quedó atrapado entre los escombros de su casa, ¿no? Y fue rescatado. Pero en el momento del sismo, él exclamó pidiendo protección a Nuestra Señora de los Ángeles, una imagen que tenía un retablo aquí en la iglesia de San Agustín. Entonces, en agradecimiento, pidió al prior de los agustinos que le dejase vivir allí en el convento a cambio de reconstruir el retablo que se había destruido con el sismo. Los terremotos en aquella época se justificaban como si fuesen castigos divinos. De esta manera, el cronista, a lo largo de su obra, nos detalla acontecimientos que, según él, fueron las razones por las cuales Dios envió aquel infausto terremoto. Por ejemplo, nos cuenta que justo momentos antes del terremoto, en el despacho de un notario se iba a cometer una injusticia. 2 personas iban a transar en una escritura, siendo una perjudicada injustamente, ¿no? Y empezó a temblar. Entonces el hombre justo le dice, salgamos, y el otro le contesta, no, acabemos de una vez esta escritura, ¿no? Y el terremoto arreció y se cayó, y dice que una de las vigas, ¿no?, cae sobre el escritorio del notario, cortándole las manos como si fuese una navaja.
Hoy sabemos que el Perú geográficamente se ubica en lo que se conoce con el nombre del Cinturón de Fuego del Pacífico, un área altamente sísmica, ¿no? El terremoto de 1619 dio paso a cambios fundamentales en la ciudad de Trujillo. Se levantó bajo un nuevo estilo, que es el manierista, ¿no? Y un ejemplo que queda es esta fachada, ¿no? La fachada de la casa del capitán García Hollín. En lo eclesiástico, el obispo Francisco Díaz de Cabrera pretendió mover su sede hacia Lambayeque bajo pretexto del terremoto, aunque la razón era otra: evitar el ingreso de los jesuitas a la doctrina más rica del obispado de Trujillo. En 1621 llegó un nuevo obispo y se empezó a levantar la catedral. Asimismo, esta nueva autoridad eclesiástica propició un entendimiento con la Compañía de Jesús y les invitó a que se asentaran en la ciudad de Trujillo, ofreciéndoles su casa como sede. Fue en este lugar donde los jesuitas levantaron su templo y casa, ¿no? Creando además el Colegio del Salvador. El terremoto de San Valentín es un ejemplo de la vulnerabilidad del hombre frente a la furia de la naturaleza y por lo tanto debemos estar preparados ante un eventual nuevo sismo.